Primero quiero enseñarles a identificar los números decimales. Los números decimales podemos identificarlos de la siguiente manera. Mientras averigüemos cuántos números hay después del punto decimal o cuántos dígitos, va a ser suficiente para determinar el nombre de ellos. Cuando tenemos un dígito después del punto decimal, lo vamos a conocer como décimos. Esto se podría leer así, un décimo. Y esto se podría leer así, 5 décimos, un entero, 3 décimos, 8 enteros, 5 décimos, siempre y cuando tengan un dígito después del punto decimal. Y cuando tenemos dos dígitos después del punto decimal, esto quiere decir 1, 2, a esto lo vamos a conocer como centésimos, y esto lo podemos leer como 35 centésimos. Y estos números los podríamos leer así, un entero 45 centésimos, 3 enteros 5 centésimos, 2 enteros 9 centésimos. Y cuando tenemos tres dígitos después del punto decimal, esto quiere decir 1, 2, 3, los vamos a conocer como milésimos. Por ejemplo, este número se leería 243 milésimos. Este número lo podríamos leer 2 enteros 58 milésimos. Recordemos, hay tres dígitos después del punto decimal. 1, 2, 3, 58 milésimos. Este número lo podríamos leer como 3 enteros 125 milésimos. Otro dato interesante que nos podría servir para manejar los números decimales es el siguiente: poder identificar cuál de estos dos números es más grande que otros, ordenarlos incluso de mayor a menor, de menor a mayor. Aparentemente, porque este tiene un 9, podríamos pensar que es más grande que este. Pero ¿cómo podemos leer los números decimales? Primero, comparemos el número entero. ¿Cuál de estos dos es más grande? ¿El 2 o el 2? En este caso, ninguno es más grande. Continuamos con el segundo número. Comparemos. ¿Cuál de estos dos números es más grande? ¿El 2 o el 0? Recordemos, el primer dígito después del punto decimal se conoce como décimos. Entonces aquí tenemos 2 enteros 2 décimos y aquí tenemos 2 enteros 0 décimos. Entonces, en caso que me preguntaran cuál de los dos es más grande, podríamos usar el símbolo mayor que, menor que. Mayor que, menor que. Recuerdo que la punta de este símbolo apuntará siempre hacia el número más pequeño, el piquito hacia el número más pequeño. En este caso, este sería el más pequeño. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos comparar estos dos números. Comparemos esta unidad con esta unidad. ¿Cuál de los dos es más grande? En este caso, los dos son iguales. Pasamos a los décimos. Aquí en los décimos, ¿cuál de estos dos es más grande? En este caso, los dos son iguales. Pasamos a comparar los centésimos. Comparando los centésimos, nos damos cuenta que aquí tenemos 4 centésimos, 6 centésimos. Podemos determinar que este es más grande que el de arriba. Si nos pidieran averiguar cuál de los dos es mayor que, menor que, recordemos que el pico siempre apunta hacia el número menor. En este caso, comparando los centésimos, nos dimos cuenta que este es menor a este. Por lo tanto, este número es menor a este.